Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, el espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Este episodio viene gracias al auspicio de Alphanet. Disfruta de una experiencia sin interrupciones y navega a la máxima velocidad con los mejores planes para tu empresa y tu hogar. Yo soy Marcelo Albuja y hoy tenemos un episodio especial porque tenemos dos invitados. Nos acompañan Carmen de la Cerda y Fernando Rivera. Carmen tiene un BA de la Universidad de San Francisco y una maestría en Digital Media en el IE Business School en España. Carmen participa en varios directorios, en el de Equacap, en el de Salutza y en el de Veris. Y por otro lado, Fernando, que tiene un BA de Pomona College y ha sido fundador, operador e inversor de algunas de startups con importantes exits. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología. Los dos actualmente son los Managing Partners de Web3 Ventures, el fondo de Venture Capital más importante de nuestro país. Bienvenidos a Negocios de Mentes, Carmen y Fernando. ¿Cómo están? Muchas gracias, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Si les parece, me gustaría que este espacio sea también una clase magistral de cómo levantar capital. Hay mucha gente que conoce de la industria, pero otra gente que está recién empezando. Entonces, el camino del emprendedor, yo diría hay dos caminos, ¿no? El uno que es el bootstrapping, fondos propios, y el otro es entrar en este camino del venture capital, levantar formalmente capital. Si es que tendrían que explicarnos en palabras muy sencillas este proceso del venture capital, ¿cómo lo explicarían? Bueno, creo que para empezar habría que definir lo que es una startup y una startup que pueda recibir inversión de venture capital, ¿no? Si bien las startups a veces son emprendimientos y son empresas jóvenes, su ambición es ser empresas muy, muy grandes y de brindar muchísimo valor al mercado. Entonces, por lo general, son muy innovadoras, tienen modelos de negocios escalables y en algún momento sus van a necesitar mucho capital para poder escalar. Entonces, si estás construyendo una empresa así, con una ambición global o regional, lo más probable es que necesites venture capital. ¿Y cuáles son esos pasos que uno tiene que dar, ¿no? Desde que tienes la idea hasta que ya empiezas el proceso formal de levantamiento de capital? A ver, primero hablaste de clase magistral, espero que lleguemos a la altura, pero más bien conversarte sobre estos distintos caminos que hay. Tú mencionaste bootstrapping y el otro es ir por la ruta de venture capital. Ninguno es mejor o peor que el otro, sino que tienes que entender como emprendedor a qué camino te estás embarcando. Como dice Fernando, si es que vas a requerir grandes volúmenes de capital para escalar rápidamente y escalar a nuevos mercados y demás, sí, Venture Capital puede ser el camino, y hay distintas fases, digamos, distintos capítulos en el camino de un emprendedor que busca Venture Capital o financiarse de capital de riesgo. Entonces, en la etapa más temprana los fundamentales son el equipo, estar resolviendo un problema lo suficientemente grande que necesite una solución, posiblemente con tecnología, con muchísimo talento, y ojalá que ese equipo tenga el conocimiento de esa industria o el conocimiento de ese problema de manera profunda. Después es ir, digamos, quemando distintas etapas para ir levantando distintas rondas de capital, que además nada está así estricto a rajatabla, que tienes que ir levantando distintas series de distinto tamaño, pero sí hay buenas prácticas que te permitirán como emprendedor no meter la pata en el camino, ir escalando mientras vas levantando capital. Entonces se empieza, coincido contigo que no hay un camino así muy estricto by the book, pero más o menos, digamos, lo que se ve muchas veces es uno empieza con lo que tú mencionaste, y en temas ya de levantamiento de capital empiezo con Friends and Family, ¿no es cierto? Trato de levantar algo de capital inicial, un poco para entender el proceso, ¿no es cierto? Levanto con Friends and Family, algún inversionista ángel, y luego sí ya empiezo el camino formal de levantamiento de capital. ¿Cómo se ve ese camino formal para la gente que no tiene conocimiento de esto de manera profunda? Bueno, a ver, para empezar, creo que es importante hablar sobre el Valle de la Muerte de las startups. Entonces, cuando uno recién empieza, uno que tienes una idea, una hipótesis y ganas
de cambiar algo. Entonces, en esa primera etapa, como tú dices, de Friends and Family, es la gente que más te confía, que más te conoce, o inversionistas ángeles que tal vez te conocen o se enamoran de tu idea, de ti como persona y te quieren apoyar. Entonces, ese primer capital te va a servir para empezar a desarrollar el producto. Lo mejor es que si ya puedes empezar a desarrollar el producto, digamos, un poco financiarlo tú mismo, especialmente ahora con inteligencia artificial y si estás desarrollando software no necesitas mucho capital para empezar. Pero la idea del Valle de la Muerte es que los ingresos no van a cubrir los costos al inicio por un buen tiempo, entonces necesitas algo que te ayude a financiar eso. Y una vez has validado las hipótesis de que existe un mercado para tu solución, existe el problema, es suficientemente grande, consigues atraer clientes, entonces ahí es cuando, digamos, has pasado las primeras series de lo que se llama presemilla o semilla, que es cuando estás construyendo el producto. Una vez tienes un producto, una versión 1, y tienes clientes y puedes demostrar que hay demanda por lo que estás haciendo, ahí es por lo general cuando entran ya los inversionistas institucionales más grandes, con una serie A que se ve todavía en etapa temprana. Y cuando ya estás en momento de escalar, digamos, ya está validado, ya hay mercado y eres el ganador claro tal vez de tu industria, entonces ahí es cuando empiezan a atraer a fondos de growth, de crecimiento, como serie B, serie C, etc. Ese es, digamos, que el camino tradicional. Entonces de Silicon empieza Valley. Friends and Family, luego viene presemilla, semilla, y de ahí la serie A, B y la etapa de growth que tú mencionas. Ahora, ustedes como fondo, Carmen, ¿apoyan en qué momento de este camino largo? Nosotros entramos súper temprano, presemilla, semilla. No nacimos, nacimos hace 10 años sin saber que íbamos a convertirnos en el primer fondo de venture capital del país. Nacimos creando un espacio donde queríamos compartir con los emprendedores conocimiento, una comunidad y capital. La sede capital todavía no sabíamos si es que era acceso a capital, si es que íbamos a construir una red de inversionistas ángeles, que lo intentamos y fracasamos en el intento, y ahí Fernando y nuestro tercer socio Felipe empezaron a ser los inversionistas ángeles más activos del país. Y entonces así fue que empezamos a construir un portafolio y también la reputación de que estábamos invirtiendo y estábamos apoyando a emprendedores. Entonces, después esa transición a convertirnos en fondo nos llevó a mantener ese ADN de inversionistas ángeles institucionalizados. Por lo cual no tenemos miedo a el real early stage, que es presemilla y semilla, donde por lo general entran friends and family, inversionistas ángeles, pero también en un país donde hay pocos inversionistas ángeles y tu familia y tus amigos también conocen poco del mundo emprendedor, no tienen la velocidad ni el apetito para lanzarse a las oportunidades en etapa temprana, pues nosotros sí. O sea, si vemos talento y una buena oportunidad, nos lanzamos como si fuéramos ángeles, pero ya con capital de terceros. ¿Y de cuánto es el monto típico que ustedes empiezan a invertir en este early stage? Ahora estamos invirtiendo un cheque promedio de 200,000, que no es menor. En fondo 1, porque ahora estamos desplegando nuestro segundo fondo, levantando y al mismo tiempo desplegándolo. Pero fondo 1, que fue nuestro fondo prototipo, escribimos cheques desde 20 hasta más de 100 o 150. Y entonces ahora ya hemos estructurado mejor nuestro propio modelo financiero y cómo vamos a ir distribuyendo el capital y desplegándolo. Entonces nuestro cheque promedio es de 200,000. ¿Y a cambio de qué? Es decir, ustedes entregan esos 200,000 y a cambio de qué, o sea, ¿qué le piden al emprendedor? Nosotros invertimos con instrumentos que se llaman SAFEs, que son como instrumentos que se pueden convertir en patrimonio, en equity a futuro. Es, digamos, que el estándar, salieron de Y Combinator y es lo que toda la industria está utilizando en esta etapa. Es una forma de postergar el debate sobre la valoración y dejar que la empresa crezca y madure antes de que, digamos, lo que buscamos es convertirnos
a acciones en la Serie A o en el Preferred Seed, que nos ha pasado ya un par de veces, donde ya un fondo más grande valida la atracción, decide invertir y nosotros, el SAFE, lo que te permite es como heredar los mismos términos que negocie el inversionista en Serie A. Uh-huh. Pero cuando tú entregas los 200,000, la compañía se compromete a dar un cierto porcentaje, ¿correcto? De la valoración que tiene Sí, en ese tiene momento. un cap de valoración, digamos que podrías usarlo como un proxy de la valoración. Entonces buscamos tener alrededor de un 5% más o menos de las empresas en las que invertimos. Y ya Carmen mencionó algo del tema de qué están buscando, ¿no? en el emprendedor, el equipo, que tengan una solución. Entiendo que ustedes sí o sí tienen que ser un emprendimiento en base tecnológica. ¿Y qué ven, más allá, digamos, de las cosas obvias, ¿no? De que hay un mercado, de que tengan una solución, de que tengan algo de tracción, de que el equipo sea sólido? ¿Qué más ven ustedes en los emprendedores que invierten? Si quieres, Fernando, dale tú con la tesis más dura y yo voy con el otro lado. Bueno, específicamente nosotros creemos que Latinoamérica se está transformando digitalmente muy rápidamente, pero que todavía faltan las rieles, digamos, la infraestructura digital para que toda la región se transforme rápidamente. Entonces, lo que buscamos son soluciones B2B de software en etapa muy temprana a problemas muy grandes que sean compartidos en toda la región. Es decir, que sin importar en el mercado en el que nazcas, que veamos que esa puede ser una solución que se traduce a otros mercados. Entonces para eso necesitamos un equipo que se complemente bien y que tenga al menos alguien de tecnología y producto, porque es bien importante, digamos, para el éxito de la empresa. Y después de lo que preguntabas tú antes de nosotros damos la inversión y qué esperamos a cambio, esperamos a cambio sí, esa transacción, pero justamente esperamos a cambio mucho más que esa transacción, igual que nosotros nos comprometemos a dar mucho más que ese cheque, ¿no? Entonces sí buscamos construir una relación con los equipos en los que invertimos y que a su vez eso haga que la comunidad de Buen Trip crezca. Muchos de los fondos de Venture Capital son relaciones muy bilaterales, digamos, de startup, fondo y listo, y está bien, pero lo que nosotros no queremos construir es un portafolio en silos, sino una comunidad que nos ayude a generar la siguiente camada de founders, que esos mismos founders se conviertan en los siguientes inversionistas ángeles, mentores de la región. No hablemos solo de Ecuador, pero sino de la región y de países donde el talento está por todas partes, pero las oportunidades no. Entonces, que esa también es parte de nuestra tesis. O sea, igual si es que le damos check y decimos, sí, es software, es un equipazo a nivel técnico, están construyendo algo increíble para determinada industria, después decimos, ok, esta es gente con la que nos queremos embarcar los siguientes 7, 8, 10 años para ayudarlos a alcanzar el cielo, y ahí tenemos un set de herramientas que usamos para determinar si es que el equipo y nosotros hacemos un buen fit cultural. Ahora, estamos hablando antes de empezar, antes de prender las cámaras, y ustedes nombraron algunos de las personas o de los founders de su portafolio, ¿no? Entonces hablaron del Martín Samaniego, hablamos del Alfonso de Criptos, que son muy buenos amigos. ¿Y qué ven ustedes, qué características ven ustedes en estos founders que les da la confianza como para invertir? Más allá, nuevamente, de las cosas que te dice el libro, ¿no? Pero, ¿qué ves tú en un founder y dices, este tipo lo va a lograr o tiene una probabilidad más alta de lograrlo que otro? Mira, para empezar, yo lo que diría es que nosotros buscamos emprendedores que demuestren una pasión por lo que están resolviendo, que no se vayan a distraer y que no se vayan a aburrir, porque estos son caminos de menos 20 años para construir una empresa si todo sale bien. Entonces tienes que tener a alguien con suficiente tosudez y con esas ganas de comerse el mundo, resolver el problema, romper barreras
pero al mismo tiempo necesitas a alguien que sea lo suficientemente humilde en sus propias capacidades para que sepa cuándo tiene que escuchar al cliente, escuchar al mercado, escuchar a sus inversionistas o su mentor para ir encontrando el camino. Entonces, son personas muy especiales, yo diría, que tienen esa hambre y esa determinación y esa creencia en sí mismos, pero que no pierden la humildad. Y que saben que el camino va a ser difícil y que tienen que escuchar a los demás. Pensando en soft skills, ¿qué otras se te ocurre? O sea, poder comunicar de buena manera, resiliencia, no sé. O sea, yo creo que comunicar sí, pero no es de las top. Creo que sí hay un aspecto de recursividad, por ejemplo. O sea, cuando estás en etapa tan temprana, te dicen, necesito levantar para construir producto. Hoy en día puedes construir tracción, llegar con tracción a la mesa con un Google Forms pegado con una integración muy sencilla que lo despliegas en un BI o lo que sea y ya tienes validación temprana de que vas en cierta dirección. Entonces yo sí creo que es creatividad, recursividad, sí, poderlo comunicar, porque si no nadie te entiende y no... Pero no, tampoco nosotros estamos atrás de esos que pichean maravilloso y después queda un poquito vacío por atrás, digamos. Entonces, un balance de todas estas cosas. Algo más iba a decir sobre... de esto de una señal también importante de esto que dice el Fernando de la humildad. Es founders de nuestro portafolio que se enorgullecen de atraer talento que ellos consideran que son mejores que ellos. Entonces, el contratar gente más inteligente que ellos, claro que en etapa temprana no puedes, ¿no? Pero estas señales que vas viendo de que dices, me jalé a fulanito de determinada mega compañía que ahorita no puedo dar ejemplos, pero o que hablan muy bien de su tech lead y entonces el valorar el talento que logran atraer y que eso les dé orgullo de que han construido algo donde la gente quiere venir, ¿no? Más que verse ellos como el gran CEO y que el resto están ahí escribiendo código para ellos, ¿no? Y bueno, imaginémonos que después de ver esta entrevista hay algunos emprendedores que se entusiasman, ¿no? con todo esto, porque realmente hablar de $200,000 de inversión en nuestro país es alto, ¿no? Es alto. Ahí les preguntaría yo, si es que alguien quiere presentarles una solución, una idea, un emprendimiento, ¿qué es lo primero que ustedes ven? ¿Qué les pedirían a este equipo que viene a picharles por primera vez? Yo me fijo mucho en que tengan un propósito, más allá de querer ser emprendedores. O que hayan encontrado un problema porque leyeron algún reporte del Banco Mundial y algo muy estadístico y frío. Entonces, algún tipo de conexión con el problema. Porque al final, como te digo, el camino del emprendedor es muy duro, arduo. No va a ser, digamos, pan comido. Y la gente que, digamos, se rinde rápido es los que están por las razones equivocadas queriendo emprender porque creen que está de moda o es bonito. O tienen acceso a capital. Sí, o creen que se van a hacer ricos. La mayoría del tiempo como emprendedor eres pobre. Entonces, creo que tiene que ver algo más allá que en verdad es lo que te motiva para empezar. ¿Nos podrías mencionar el propósito de alguna de los founders o de las compañías que están dentro de tu portafolio que te llamó la atención justamente el tema del propósito? Sí, claro. Por ejemplo, Altscore de Andrés Pérez y Mateo Semerene es una empresa que siempre nos deja boquiabiertos cuando nos mencionan, o sea, por qué están haciendo esto. O sea, ellos nacieron con la idea de cómo atacar el problema de la subbancarización en Latinoamérica, ¿verdad? Que mucha gente puede tener tal vez una cuenta de ahorros, una tarjeta de débito, pero en verdad no acceden a servicios financieros y eso les impide que crezcan económicamente. Entonces, la falta de movilidad económica y social en Latinoamérica es un problema muy fuerte que ha sido su eje central y su norte desde que les conocemos. El producto ha ido variando,
ha sido un producto para bancos, para ayudar a los no bancarizados y para los consumidores, y ahora han encontrado una solución para hacerle súper escalable, que es prestar a las tiendas de barrio a través de las grandes marcas y distribuidoras como Coca-Cola y otras, pero su misión no ha cambiado. Entonces, el producto puede variar, pero la razón por la que se levantan todos los días es porque quieren bancarizar a la gente en Latinoamérica. Entonces viene el equipo emprendedor con un propósito sólido. ¿Qué más? ¿Con qué más tienen que venir como para enamorarles a ustedes? Esto que te decía antes de validación temprana, Sí. o sea, si es que es un muy buen PowerPoint y como muy desconectado de la realidad, como muy teórico lo que dice Fernando, sino si es que hay esta validación temprana. Esto lo logré, esto construí yo hace 3 semanas y miren, la gente a la que se le ha puesto frente lo está queriendo, ¿no? Entonces, esta validación temprana sí es algo que abre los ojos. También, ya a nivel de founders, ya estamos también nosotros teniendo acceso a founders que no es su primera startup. Entonces, eso sí eleva la conversación muchísimo. Entonces, te dice, bueno, yo fracasé, pero lo que aprendí es de esto otro y ahora vengo con esta otra cosa. O tuve un éxito, o sí, un éxito puede ser pequeño, mediano, grande, no importa, pero ya supieron lo que implica construir una startup, ¿no? Entonces, eso también abre ojos. ¿La validación temprana son ventas? O sea, ¿ustedes quieren startups que ya tengan algo de ventas? No necesariamente. Puede ser uso, puede ser design partners, o sea, tal vez un corporativo no te está pagando un centavo, pero te está dedicando todo el tiempo para entregarte data o para mostrarte el problema, abrirte la puerta, para que diseñes el producto junto a ellos. Eso vale más que un contrato pequeñito en facturación. Entonces, no necesariamente es facturación. ¿Y en el equipo fundador buscan a alguien que tenga conocimientos técnicos, un CTO sólido? Preferiblemente sí, y mientras más grande el problema tecnológico que quieren resolver, se vuelve más importante, obviamente. ¿Cuál es el equipo perfecto, digamos? O sea, un equipo que se complemente, Okay. digamos, porque el problema con los founders demasiado técnicos es que les cuesta salir a vender y por lo general quieren que mágicamente el producto se venda solo. Y los founders demasiado, digamos, que vengan del mundo de los negocios, es que no saben construir producto. Y no saben contratar talento. O sea, al final esto es, entre todas las cosas, una competencia por talento. Entonces, se les hace difícil también atraer a los mejores programadores si es que no hay nadie talentoso de programación en el equipo, que los programadores se sientan inspirados y quieran venir a trabajar con ellos. Entonces, ese balance, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser 2 personas, 2, 3, 4 personas, pero que sepamos claramente cómo se complementan. Y en línea con lo que decías, Fernando, antes, Bill Gates tiene una frase que dice: la mayoría de la gente sobreestima lo que puede hacer en 1 año y subestima lo que puede hacer en 10. Has repetido varias veces el tema de largo plazo, de un equipo que sepa que tiene que quedarse ahí unos 10 años siquiera. Pero conversando con gente de la industria, este tema del AI, ¿no es cierto?, que cambia cada día. ¿Cómo ustedes están tratando de ver esto, ¿no? Es decir, sí, necesito founders que vean el problema, que conozcan el problema y que estén dispuestos a quedarse 10 años en construir la solución. Pero con esto de la inteligencia artificial, ¿cómo lo están ustedes viendo? Porque esto está cambiando demasiado rápido. Si bien antes cambiaba rápido, ahora está cambiando mucho más rápido. ¿Cómo revisar este tema? A ver, yo creo que son 2 temas un poco distintos, porque creo que sin importar en qué ola tecnológica nos encontremos, lo que nunca va a cambiar es que hay personas que piensan a largo plazo y hay gente transaccional que quiere hacerse rico rápido. Entonces, evitamos los segundos. Sobre ya la parte, ahorita es una locura lanzarse en AI, hay un montón de competencia, hay un montón de cosas que están saliendo, todo está cambiando constantemente.
Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es ir más lento y ir construyendo una tesis sobre nosotros que creemos que el futuro va a traer en el AI. Entonces, por ejemplo, si vienes con una gran idea de crear un chatbot con AI para que te ayude con ventas o con atención al cliente, no digo que es una mala idea, pero hay tantas de esas ahorita que se nos hace imposible nosotros invertir en algo así. Pero si dices, creemos que el mejor uso del AI es para la transformación de data no estructurada a estructurada, y en este ámbito hay un problema gigantesco que afecta, no sé, a desarrolladores o a grandes empresas o algo así, ahí podemos empezar a tener una conversación, porque también vemos el camino donde mientras mejor se vuelva el AI, mejor se va a volver tu producto, y no va a venir un AI general y destruir tu producto o comerte, digamos, tu negocio. Esos nichos súper específicos, pero muy, muy grandes, es donde hemos empezado a encontrar, digamos, convicción y hacer inversiones. ¿Han hecho alguna inversión con compañías que trabajan con AI? Sí, justo al final del año pasado hicimos, bueno, muchas de las compañías del portafolio han empezado a implementar AI en sus productos desde hace buen rato, o sea, no recientemente, pero sí la última inversión que hicimos el año pasado ya tiene ese label encima de AI para algo, ¿no? Se trata de Conductor, que es una compañía que está buscando transformar la manera en la que se resuelve la deuda técnica en las grandes corporaciones. La deuda técnica es todo lo que mandas a desarrollar después y código que está mal construido por el apuro de sacar producto rápido. Y entonces Conductor, y ahí vuelvo al tema de talento, nos aventamos de esta oportunidad porque es un equipo talentosísimo que viene de la industria y que construyó el producto para una compañía de servicios que tenían ellos antes para hacer mejor su trabajo. Y entonces han venido validando ellos mismos lo que están construyendo con AI, meterle inteligencia artificial a las tareas que los desarrolladores no quieren hacer. O sea, no es algo de reemplazar a los desarrolladores, sino es esas tareas tediosas que te generan turnover en las grandes compañías y demás. Meterle a eso, y es un equipo que, si es que se da contra una pared, va a poder cambiar de dirección y seguir evolucionando. No es dos founders jovencitos que se suben a la ola de AI y que igual puede caer. Del 100% de su portafolio, ¿cuántas son compañías ecuatorianas y cuántas extranjeras? Del fondo 1, el 80% son de founders ecuatorianos. Yo creo que ya cada vez es más difícil ponerle una bandera a una startup. Está la nacionalidad de los founders, pero después dónde deciden arrancar, operar o escalar es muy distinto. Pero fondo 1, el 80% son founders ecuatorianos, 20% del resto de LATAM. Y en fondo 2, el 30% Ecuador, 60% fuera. Hacemos un pequeño corte para agradecer a nuestros auspiciantes. Este episodio viene gracias al auspicio de Alphanet. El éxito empresarial y el bienestar personal requieren una infraestructura digital que garantice eficiencia, seguridad y velocidad. En Alphanet ofrecemos servicios de Internet de alto rendimiento para empresas y hogares, asegurando estabilidad en cada conexión. Para tu empresa, maximiza tu productividad con conexiones de alta capacidad optimizadas para videoconferencias, trabajo en la nube y operaciones comerciales digitales. Para tu hogar, disfruta de una conectividad fluida para el teletrabajo, el entretenimiento en alta definición y la educación en línea. Asegura la continuidad de tu negocio y el bienestar de tu familia con un proveedor de Internet que entiende tus necesidades. Conoce más sobre los servicios de Alphanet ingresando a nuestra página web o síguenos en redes sociales como @AlphanetEcuador para estar siempre conectados con la mejor tecnología. Volvemos al episodio. Te he escuchado, Fernando, en algunas entrevistas y en foros que tú hablas del Ecuador como un buen laboratorio, ¿no es cierto? Un buen laboratorio para testear el producto, empezar la atracción inicial,
y luego sí escalar a otros mercados más grandes. ¿Sigues pensando así y puedes detallar un poco más esa teoría? Bueno, sí, no es mi teoría para nada. Esa la adquirí de Daniel Wyman, que es un gran amigo y fue uno de mis primeros mentores cuando recién empezaba yo en todo esto. Y él lo hizo, digamos, con mucho éxito en varias de sus empresas, incluyendo, logró convencer a los founders de Waze que traigan Waze al Ecuador antes de pensar en expandirse globalmente y que empiecen por Latinoamérica y en particular por el Ecuador, y les fue súper bien con eso. Entonces, creo que a pesar de la coyuntura muy difícil que vivimos en el Ecuador actualmente, sigue siendo un mercado dolarizado, con una economía estable, con muchísimo talento tecnológico, que tal vez es uno de los secretos mejor guardados del Ecuador, y extremadamente diverso en un espacio muy pequeño. Entonces puedes validar para diferentes cosas. Entre Quito y Guayaquil ya tienes como dos mercados totalmente diferentes que se parecen a diferentes partes de Latinoamérica. Entonces con eso ya puedes, y si es que te equivocas, también es un mercado bastante permisible que no te va a caer, nadie se va a enterar, digamos, que no te fue bien. Entonces sí, seguimos convencidos y esperamos poder seguir haciendo muchas más inversiones en founders ecuatorianos. Ahora, pensando en su modelo de negocio, porque creo que no mucha gente conoce su modelo de negocio, el modelo de negocio de Buen Trip Ventures. ¿Cómo explicarían de manera igual sencilla cómo hacen ustedes, cómo hacen dinero y cómo se mantienen a lo largo del tiempo? Tú dices que ya están en el fondo número 2, pero expliquemos un poco a la audiencia cómo se ve el negocio del Venture Capital. Nuestro modelo de negocio es donde menos innovadores hemos sido, porque somos un fondo de Venture Capital de Delaware. Esto aquí en el país no es compatible con los inversionistas que hablábamos antes de presemilla, semilla, serie A, serie B. Entonces nosotros nos acoplamos al estándar del ecosistema global de Venture Capital. Entonces nuestro fondo está en Delaware y funciona, nosotros digamos que estamos en la mitad entre los emprendedores donde invertimos y por otro lado nosotros nos damos la vuelta y levantamos capital de inversionistas o limited partners que digamos son el grupo del PIS que buscan que nosotros construyamos ese portafolio diversificado por ellos en la tesis que ya hemos hablado, ¿no? Entonces así es, digamos, como está distribuido las tres piezas. Y nosotros, cómo hacemos dinero es, primero, management fee sobre el capital levantado, por gestionar ese capital, y después, al momento de el éxito o la salida de esas inversiones, también cobramos un porcentaje que se llama el carried interest, nosotros primero devolvemos el 100% del capital que nos han entregado nuestros inversionistas y después un porcentaje sobre el éxito de las ganancias del fondo. ¿El fondo 1 de cuántos millones fue? 3.2 millones. ¿Y el fondo nuevo? Fondo nuevo ya sobrepasó, estamos bastante por encima de ese monto y buscamos levantar 10 millones. Tú dices, no somos tan innovadores en el modelo, pero para el Ecuador son extremadamente innovadores. Ahí más bien me parece que es algo muy difícil, y yo he estado también conversando con algunos inversores locales, es muy difícil convencer al inversor local de que ponga dinero en este tipo de fondos. La mayoría de sus LPs, es decir, la gente que les entrega el dinero, ¿son ecuatorianos, family offices de aquí o están viendo capital de fuera? La mayoría son inversionistas ecuatorianos, tanto individuos como familias y un par de corporativos, pero también hemos podido levantar plata afuera en Estados Unidos, Panamá, Colombia, Argentina, UK. ¿Cómo les convencieron a los inversores ecuatorianos de que pongan plata en el fondo?
Creo que esa es la parte más dura de nuestro trabajo, o sea, porque todo lo que te contamos antes es, en verdad, lo que nos despierta todos los días es ir y conocer al nuevo founder, incluso ayudar a resolver los retos contra los que se enfrentan nuestros founders ya del portafolio, pero ir a levantar capital en un mercado donde venture capital tienes que empezar todo un recorrido de educación y de explicar qué es esto que estamos haciendo, ¿no? De ese lado sí, somos, qué bueno que lo dices, innovadores, pioneros, o al ser los primeros tienes que ir botando esos muros, ¿no? Entonces, o sea, los que están adentro yo no creo que les convencimos, sino que les encontramos. Porque si tienes que convencer a alguien que entre en un fondo que es a 10 años, que además es en compañías que están en etapas súper tempranas, muchos de los inversionistas entran cuando solo les dibujas la tesis y dices, esto es más o menos a lo que tenemos acceso, este tipo de compañías, pero no sabes qué van a venir en los siguientes 3 o 4 años donde vas a seguir invirtiendo. Entonces, sí es encontrar esos, digamos, valientes, pero no, esos otros innovadores que, por un lado, quieren seguir construyendo un ecosistema, después quieren tener un vistazo de primera fila a la innovación que está pasando, no solo aquí, sino que está pasando a nivel regional y global, de cómo se está transformando el mundo, ¿no? Entonces, también volviendo a un tema de talento, quieren tener acceso a ese talento, a poder ver cómo lo están resolviendo otros, si es que en el caso de corporativos, por ejemplo, ver cómo están resolviendo estas startups que se mueven a 1000 por hora y cómo incorporan esos aprendizajes dentro de sus corporaciones. Entonces, yo terminaría diciendo que desmotiva lo mismo que a nosotros nos motiva. Lo que nosotros somos constructores, queremos un mejor Ecuador, una mejor Latinoamérica. Vemos que esta es la forma de construir nuevas empresas altamente valiosas que solucionen grandes problemas de la región. Entonces, obviamente los retornos tienen que estar ahí, los retornos nos tienen que acompañar a largo plazo. Yo diría que la motivación principal de la mayoría de nuestros inversionistas es el impacto que tenemos en crear nuevas empresas innovadoras. Ahora, obviamente, estas personas o estos family offices buscan, como tú mencionas, un retorno. Es decir, en algún momento ellos van a querer que ustedes tengan dentro de su portafolio una compra grande, un IPO, una salida a bolsa. Dos preguntas ahí. La primera es, ¿qué tan importante es esto? O sea, que tener, porque incluso en Latinoamérica, ¿no? Todo el mundo quiere que el IPO de Rappi se dé y se dé bien, porque creo que eso contagia, ¿no? al ecosistema, es una buena noticia. Entonces, ¿qué tan importante es tener estos Rappis o estas empresas que hayan tenido un éxito interesante? Y la segunda pregunta es, ¿han tenido ya un éxito importante o están viendo en qué frontera de tiempo están viendo que esto pueda ocurrir? A ver, primero, estos grandes éxitos, empresas que salgan a bolsa o empresas que tengan una venta muy grande y que distribuyan mucho capital, es importante por dos razones. Una, obviamente retorna capital al ecosistema y entonces más gente empieza a creer y se vuelve una forma de inversión viable para más personas. Pero yo diría que más importante aún es porque muchos de estos founders que tienen éxito, o sea, lo que hemos visto históricamente en diferentes, empezando con Silicon Valley, San Francisco, pero en todos los hubs de innovación y de startups alrededor del mundo, la razón por la que se han crecido y se han consolidado es justamente porque hubo el pionero que tuvo ese éxito y que luego mucha gente de esa se volvió los próximos emprendedores, los próximos inversionistas ángeles, los próximos fondos, y así el ecosistema empieza a acelerarse muy rápidamente. Eso, y en cuanto a su experiencia en ese sentido. Como te decía antes, los fondos
suelen tener un tiempo de vida de 10 años. Nuestro primer fondo arrancó en el 2021. Quiere decir que todavía estamos en etapa, o sea, en esos primeros 5 años donde seguimos, en teoría, pudiendo invertir. Entonces, si es que hay exits, que ya tuvimos una, suelen ser exits pequeños que, digamos, sí generan esa narrativa de sí se puede, digamos, y esos emprendedores, su siguiente startup seguramente va a ser muchísimo más grande, más significativa, pero seguimos súper temprano con ese portafolio. Dicho esto, tenemos ya un par de startups serie A, una en serie B, algunas en Preferred Seed, que es el nuevo serie A. Entonces, se está moviendo rápido ese portafolio y nos tiene encantados, pero para un exit grande y gordo, digamos, vamos a tener que esperar un poco más y ojalá no sean exits pequeños temprano, ¿no? Entonces, seguramente año 7, año 8 de fondo 1 es cuando se generarán el grueso de los retornos. Entonces estaremos hablando, digamos, en el 2031 o por ahí para... Un poquito antes, yo creo, sí. Sí, para entender cuál fue el impacto verdadero del... Ahora, en Latinoamérica, ¿cuál es la salida, no? Porque es difícil que una empresa latina haga un IPO en Wall Street. ¿Cuáles son esas salidas que ustedes ven a empresas de su portafolio, por ejemplo? Sí, bueno, esa es otra de las razones por las que nos gusta invertir tan temprano, pues porque justamente en Latinoamérica las salidas son muy difíciles y lo que podemos ver más tradicionalmente es actividad de M&A alrededor de los 50, 100 millones de dólares. Entonces, nosotros no necesitamos nuestra construcción de portafolio, nuestro modelo financiero no requiere de un IPO para poder devolver el capital a nuestros inversionistas, porque entramos tan temprano que si es que una empresa se llega a vender por 50 millones de dólares, ya hemos tenido nuestro 25 a 30x. Pero sí ha habido casos de éxito con IPOs en Nasdaq, entonces no es imposible. Y nada, pero has topado un punto que creo que toda la industria a nivel latinoamericano, no solo en Ecuador, todo el mundo está esperando a ver qué pasa, porque no hay IPOs en México. Por ahora Brasil se mantiene como el mercado más, digamos, líquido y de mayor profundidad. Y de ahí luego tienes los que ya dieron el salto a Nasdaq, a Nueva York. Pero sí, esto viene una pregunta que hay que contestar. Y ahí vemos con buenos ojos el lanzamiento de fondos como Bicycle, por ejemplo, que invierten en serie B. Entonces ahorita estamos necesitando que más gente y más fondos, más capital se mueva en etapas de crecimiento. Hablemos de las compañías de su portafolio. ¿Cuáles compañías les tienen entusiasmados? ¿Quieren contarnos unos 2 o 3 ejemplos de qué están haciendo y cómo ven el futuro de estas empresas? Como en las familias no hay hijos favoritos, pero sí hay digamos, historias de algunas de ellas que sí nos llena de orgullo este crecimiento que están teniendo. Ahí está Altscore, volvemos a sacar a Altscore, que no solo está creciendo en facturación, el año pasado levantó su serie A, sino que también se está volviendo este imán de talento impresionante y el equipo se está armando para una real explosión, yo creo, una real explosión de que ese propósito se amplifique y que puedan seguir creciendo en México. Tienen clientes en Estados Unidos, aquí también tienen algunos de los corporativos más grandes. Entonces, Altscore sin duda es uno de ellos. Mateo y Andrés están haciendo un trabajo increíble que en verdad es como humbling, ¿no? Poder estar acompañándolos en su camino. De ahí también está Cryptos. Cryptos lo que hace es, en la rama de ciberseguridad, poder traquear y supervisar cómo existen estos riesgos
de cara a los documentos que una gran corporación tiene, quién los gestiona, qué tan protegidos están, qué tan sensibles son. Y también este año estamos viendo con buenísimos ojos todo lo que se viene para criptos. Y ellos empezaron aquí. Nosotros creo que invertimos en PowerPoint, pero venían de haber construido otra startup, donde no estábamos tan convencidos, pero cuando sacaron su segunda, fuimos de ese primer cheque. Y sí, Cristian y Alfonso ahora están en México y en Estados Unidos respectivamente, ampliando sus mercados ahí. Y yo solo agregaría de nuestro segundo portafolio, nos encanta ver el crecimiento y el éxito que está teniendo Publifier. Publifier es una plataforma tecnológica que permite a las marcas y a las agencias trabajar con influencers de TikTok, por ejemplo, de una manera fácil, como si fuera Google AdWords o el marketplace de publicidad de Meta. Entonces es un equipo también, han construido varias empresas antes, siempre bootstrapped, las han crecido a cientos de personas, han hecho negocios en Brasil, en Europa, en México, y lo que nos encanta de eso, de ellos, digamos, es que ves un equipo experimentado que sabe qué pasos tiene que dar para ir construyendo la empresa, y lo hace de una forma acelerada y se pone unas metas súper grandes y las van cumpliendo cada año. Ahora, ¿qué errores ustedes han visto más comunes que cometen los founders, ya sea de su portafolio o también estos equipos que vienen y les pichean y ustedes les dicen que no? ¿Cuáles son esos errores que creen ustedes que son los más comunes en los founders latinoamericanos? Contratar un vendedor demasiado pronto. ¿Por qué? Porque al inicio los founders son los que tienen que salir a vender para tener un oído al piso y escuchar del mercado directamente, porque todavía estás construyendo el producto. Y si es que no tienes eso súper claro de cuál es la propuesta de valor, por qué te compran, cómo te compran, es difícil que luego alguien venga y te dé vendiendo, como dicen. ¿Algún otro error aparte de ese? En etapa súper temprana también dañar tu cap table, dañarla en sentido de cómo está distribuida tu distribución accionarial, pero también no tener claridad del todo de cómo separar lo económico del control, ¿no? Entonces, a veces dejar entrar inversionistas ángeles que toman demasiado equity o que te desvían tu visión, diluirse mucho, pero también todo en un balance, ¿no? También vemos otros founders que están obsesionados con la dilución. Entonces, están obsesionados con la dilución, no quieren abrir demasiado su cap table, pero por otro lado están o inflando valoración para no hacerlo o quedándose cortos con una visión muy pequeña. ¿Cómo se verían números de esto de la demasiada dilución? O sea, ¿cuánto ustedes dicen esto? No, o sea, el founder tiene que tener tanto equity dentro de la compañía, más o menos, ¿cuál es como una regla así sencilla? O sea, si vendes ya un porcentaje muy alto, como 40%, más de 20-25% en tus primeras levantamientos de capital, va a ser difícil que luego levantes o que otros inversionistas se interesen por invertir en series posteriores. Entonces se te va a hacer o bien difícil de levantar mayor capital, o vas a estar en un punto de donde ya estás tan diluido que dices, bueno, ¿y para qué estoy trabajando para los demás, digamos? Y entonces no queremos que los founders pierdan esa motivación. Sheryl Sandberg, CEO de Facebook, tiene una frase que me gusta mucho, que dice: si te dan un asiento en un cohete, no preguntes en qué asiento, solo súbete. ¿Se les ha ido algún cohete? Es decir, ¿han dejado de invertir en alguna compañía que ahora mismo está volando y les hubiera gustado invertir?
Pues sí, es que mucho de esto lo que hacemos, como no es capital propio, mucho de esto depende también del timing y cómo estamos, cuánto capital hemos levantado, ¿no? El momento, todo es sobre de momentos. Entonces, justo entre Fondo 1 y Fondo 2, uno de nuestros mentores de nuestro portafolio, que es un muchacho, un joven, una persona, es un español que se crió en Ecuador y ha emprendido varias veces en Silicon Valley y lanzó su tercera startup. Me hubiera encantado invertir, es una empresa de AI, justamente, pero no teníamos el vehículo listo, no teníamos el capital, entonces, y ahora está teniendo un éxito brutal. Y también o sea, siempre hay decisiones que en retrospectiva, viendo en el retrovisor, dices, sí, nos hubiéramos subido a ese cohete o no, pero por eso también tenemos la disciplina de llevar nuestro antiportafolio en las que no hemos entrado, que hemos llevado a comité, que hemos tenido acceso, porque una cosa también es tener acceso, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos acceso a tremendas oportunidades y tenemos un proceso muy estructurado de cómo las llevamos a un comité de inversión. Algunas se caen en el camino por temas de producto, por temas de fit cultural, por temas de valoración, y llevamos todo un traqueo de por qué sí, por qué no, y solo el tiempo lo dirá de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, si es que ese antiportafolio tiene más valor que el portafolio que hemos construido. Espero que no. Interesante. Como les decía, es muy probable que nos estén viendo emprendedores que están queriendo lanzarse a hacer algo. ¿En qué áreas, en qué industrias ustedes están viendo oportunidades? Como que le recomendarían a estos nuevos emprendedores como que exploren problemas, en qué industrias, en qué áreas, ¿en dónde ven ustedes una oportunidad? Un poco regresando a lo que te dije anteriormente, o sea, que exploren oportunidades en lo que conocen, ¿sí? Porque cuando es demasiado académico y frío y calculador, me voy a meter en esta industria porque esta industria está creciendo, eso por lo general no lleva a ningún lado. De ahí lo que te puedo decir es, dada nuestra tesis, nosotros tendemos a ver bastante en logística, bastante en infraestructura de finanzas, en fintech, pero no tanto los que quieren competir con bancos, que también supongo que es una gran oportunidad, pero digamos es un riesgo que no conocemos y no nos metemos mucho. Y en infraestructura de e-commerce, todo lo que tiene que ver con la digitalización. Ahora, yo no consideraría la inteligencia artificial como una industria. Yo creo que ese es el error que muchos cometen. Inversionistas, empezando con los inversionistas, ¿no? Nos dejamos llevar por el FOMO y nos olvidamos de que estas son herramientas. Sí, están transformando el mundo y van a transformar el mundo, pero siguen siendo herramientas. Entonces, esa no es la respuesta al problema, ¿verdad? Puede ser una respuesta al problema, pero va a depender del problema. Entonces, y lo otro que nos gusta bastante son como las SaaS verticales, es cómo puedes digitalizar toda una industria, como en el caso de Relieve. No hemos hecho muchas inversiones en salud, porque en general no llegamos a convicción, no vemos, muchos empiezan el tema de salud desde su propia experiencia como pacientes y lo pésimo que les fue con el médico, pero Relieve fue fundada por 2 médicos que ven y vieron este journey desde el punto de vista del médico y cómo digitalizar esa experiencia y mejorar la experiencia del médico para que el paciente también tenga una mejor. Y ellos lo que han hecho es convertirse en un ecosistema de la salud donde participan hospitales, clínicas, médicos, pacientes, pero también laboratorios y farmacias y aseguradoras. Entonces, ese tipo de cosas son más difíciles, más largas de construir, pero si lo logras, estás digitalizando un sector gigantesco de la economía. Y también seguramente nos están escuchando inversores. ¿Cuál sería su pitch a estos inversores que nos están escuchando? Y si ustedes tienen, digamos, apertura para democratizar el acceso a estas inversiones. Es decir, si alguien nos está viendo y dice, yo tengo ahí un capital que quisiera invertir en ustedes, ¿qué le dirían? A ver, partiendo por lo primero,
Yo creo que es lo que entusiasma mucho de este mundo de la inversión en etapa temprana, en startups, es justamente esa cercanía con la adrenalina del emprendedor. Y eso creo que les llega mucho a los inversionistas que quieren entrar como ángeles, que tienen patrimonio y que tienen algo de liquidez y que muchos de los founders les golpean la puerta. Pero existe este desconecte entre que tengas acceso y que te golpee la puerta el hijo del sobrino del amigo que está construyendo algo, versus poder ver el bosque de toda esta industria, ¿no? Entonces muchos inversionistas le entran a 1, a 2, a 3 y tal vez las 3 fracasan, ¿no? Y eso pasa y a nosotros cuando una de las 23 del portafolio de Fondo 1 cierra la Lanford, nos da mucha pena y tenemos un post-mortem de qué pasó, de qué pasó a nivel de equipo, de cómo nosotros tomamos esa decisión de entrar o no, pero para nosotros no nos mueve tanto la aguja. Si es que eres un inversionista que está apostándole a una, porque tienes esa adrenalina de entrarle a una, estás metiendo muchos huevos en esa canasta, ¿no? Entonces, nuestro pitch hacia inversionistas es, te damos esa cercanía porque estamos construyendo, igual que esa comunidad de founders, una comunidad de inversionistas, que sí, los que quieren y tienen ese apetito de acercarse a los founders, está la puerta abierta, pero te damos una capa de diversificación, de poder conocer al founder, entender lo que está haciendo, pero no tener todos los huevos en una canasta. Entonces ese juego de diversificación dentro del mundo de venture, y que ojalá no estén invertidos solo en un fondo, ¿no? Que estén invertidos que tengan una tesis también a su vez en early estoy con buen trip, pero después también estoy invertido en un fondo de growth en Estados Unidos o uno de biotech en Israel, me invento, ¿no? Entonces, ojalá tengamos nosotros también más acceso a inversionistas que tengan esta sofisticación, pero ese es, digamos, la idea, ¿no? Poder dar un portafolio diversificado a nuestros inversionistas. ¿Hay un ticket mínimo? Sí, hay un ticket mínimo que ahorita prefiero no comentarlo, pero también hemos hecho muchas excepciones para miembros de nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, mentores del portafolio que dicen, me encanta lo que hacen, pero ahorita estoy arrancando, no tengo la liquidez para entrar con el ticket mínimo, claro que pueden entrar, pero eso de democratizar con tickets muy pequeños, tampoco, porque no queremos que personas que no tienen, porque podrían perder todo, no queremos que estén entrando con ese poquitito extra que tienen, ¿no? Entonces, creo que es sí. importante ahí, y no sé si ustedes pueden expandir un poco en esta idea de, claro, los family offices o los grandes inversores tienen un porcentaje en real estate, un porcentaje en bolsa, un porcentaje tal, y un porcentaje en riesgo, es decir, esta es una inversión de más alto riesgo, pero lo tienen para estar expuestos también. Estoy obsesionado con un libro que se llama, no sé si han leído, el Cisne Negro de Nassim Taleb, y él habla de que un evento inesperado, un evento como el 9/11, un evento inesperado puede tener un impacto muy grande, y una vez que pasa, tratamos de darle una explicación, y realmente nadie supo cómo pasó. En esa línea, ustedes están en un negocio de cisnes negros, es decir, y lo que dice el libro es, exponte un poco a esto, porque puede ser que, no sé, esa inversión sobrepase a las inversiones, a las otras que tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo detallarían eso un poco para explicar a la gente este tema? A mí me encanta ese libro y me encanta la parte de minimizar tu riesgo hacia abajo. Y dejarte abierto a los cisnes negros positivos, ¿no? Correcto. Es parte de la razón por la que no prestamos y no nos metemos en tema de deuda, porque con la deuda el downside, digamos, es mayor a lo que rompe ese precepto de Taleb. Mira, a mayor riesgo, mayor retorno, ¿sí? Solo aquí se escucha en la radio
la mejor tasa de retorno al menor riesgo. Entonces, no es posible. Entonces, digamos, desde un punto de vista simplemente de gestión de activos, es importante diversificar y tener tener exposición a estos activos que te pueden dar un retorno brutal, ¿verdad? Pero igual, más allá de eso, yo creo que regreso a lo mismo. Muchos de nuestros inversionistas, claro, hacen su trabajo financiero y saben cuánto pueden invertir este activo, pero la verdad es que es un activo que viene aparte con muchos otros beneficios, porque no es como un juego de la bolsa, no es un juego de suma cero. O sea, así una empresa no llegue a bolsa o no te devuelva 100x tu inversión, puede estar construyendo algo magnífico, volverse una increíble empresa innovadora en la región y transformar el país. Entonces, creo que eso es lo que le atrae a mucha gente de este activo en particular, porque es trabajar con personas súper inteligentes, muy creativas, construyendo soluciones a problemas muy grandes de la región. Entonces, hay las dos cosas, ¿verdad? Pasamos a la parte de preguntas un poquito más filosóficas, si les parece. Y ahí sí me gustaría una respuesta de cada uno, ¿ya? ¿Cuál es la mejor inversión que ustedes han hecho en su vida? Obviamente, aparte del portafolio de Buen Trip. Empezamos con Carmen, si quieres. Yo te diría que es el haberme quedado en Buen Trip. O sea, yo llegué a un Buen Trip o sea, recién graduada del IE, un Buen Trip que tenía una visión clara, pero era como bien etéreo lo que estábamos construyendo. Entonces, el haberme permitido a mí invertirle mis primeros años post maestría a un sueño, digamos, con los sacrificios de tiempo, sueldo, etcétera, etcétera, y el haberme quedado en Buen Trip para regresar a ver hoy y decir, hemos construido un portafolio, ¿no? Fernando. Y estamos muy agradecidos, Carlos. Haberme mudado a Nueva York hace 21 años con la idea de asociarme con mi mejor cliente y sin mucho más, o sea, con la idea de hacer crecer mi empresa. Yo en esa época tenía un negocio de desarrollo web en un Ecuador que tenía menos del 1% de penetración de internet, entonces era una locura. Entonces me llevó eso a exportar y con mi esposa quería sacar una maestría. Hablé con mi mejor cliente y le dije, oye, que era una empresa de Nueva York, dije, un emprendedor americano. Le dije, estoy pensando en ir a Estados Unidos. Me dijo, ve, si te vienes a Nueva York podemos trabajar juntos. Di la vuelta, le ayudé a mi esposa a encontrar una maestría en Nueva York y nos fuimos para allá. Y tanto en lo personal como en lo financiero resultó ser la mejor apuesta que he hecho. Haciendo la investigación para esta entrevista, no conseguí las fotos de ustedes de más jóvenes, pero sí me dieron un par de datos. El primero es que el Fernando tenía rastas y era un Bob Marley, pero muy interesante. Y la Carmen venía del tema más de diseño. ¿Cómo ustedes llegan a entrar en esta industria y qué hubieran hecho diferente? Si es que ustedes ven al Rastafari o a la Carmen dando sus primeros pasos en la vida profesional, ¿qué hubieran cambiado? Si quieres, ahora empezamos con Fernando. Yo diría que un Bob Marley mucho menos interesante. La verdad, yo no cambiaría nada, no le diría nada. Creo que toda mi vida yo siempre he creído mucho en construir tu propio camino. Uh-huh. En el colegio, claro, leí ese poema de Caminante no hay camino, se hace camino al andar y me rayó. O el extranjero de Camus, uh-huh, también. Y entonces siempre he buscado forjar mi propio camino, he tenido diversos intereses
No estudié finanzas, no estudié computación, estudié ciencias sociales, filosofía, ciencias políticas y economía. Pero siempre he tenido este deseo de transformar el país hacia mejor, de dar mejores oportunidades a la gente, brindar mejores empleos y exportar más que solo commodities. Eso creo que ha sido como que el hilo conductor en mi vida. Y entonces estoy feliz de haber pasado por todo eso y creo que ahora eso me da una amplitud, el rato de analizar negocios, analizar emprendedores, trabajar con gente, analizar mercados, que no lo tendría si es que no hubiera hecho todas mis locuras de joven. Carmen. Ya tengo el sesgo porque el Fernando odia esa pregunta. ¿Qué hubieras hecho distinto? Entonces, hacer distinto, creo que nada, tampoco, pero sí, bueno, como dijiste, yo vengo del mundo del diseño, que es un background bastante raro para el mundo de Venture Capital ahora, pero te diría que es algo que me pasa hasta ahora, es como estar más en el presente. Entonces esos 20 poder estar viendo más los logros de cada día, más que solo estar pensando en el futuro. Entonces absorber esos pequeños logros que mientras vas subiendo ni siquiera te das cuenta, ¿no? Entonces un poco por ahí, pero de ahí haber estudiado algo distinto, pues no. Sí, muy contenta de haberme hecho ese reality check a mí misma de no quieres seguir metida atrás del ilustrador diseñando temas visuales, pero entender que el diseño me sumaba mucho a mi manera de pensar. Entonces, tener ese punto de inflexión en mi vida me ayudó muchísimo para estar hoy donde estoy y ahorrarme unos cuantos años de frustración. Entonces creo que ese punto lo manejé muy bien y después esto de estar en el presente y muy en sintonía también es bastante cliché, digamos, pero creo que tengo una intuición súper fuerte en cuanto a personas, en cuanto a caminos que se pueden ir abriendo. Entonces fortalecer eso hubiera sido buenísimo irlo fortaleciendo desde antes, pero ni modo. ¿Qué es el éxito para ti, Fernando? El éxito primero para mí ha sido poder ser un poco introspectivo y entender que vivimos una vida que sí se te puede pasar muy rápido. Entonces, construir un propósito, tener un propósito en la vida y luego tratar de construir esos sueños y volverlos realidad. Para ti, Carmen. En el plano más personal será haber criado 2 hijas íntegras, digamos, o sea, que tengan muchos intereses, que sean buenas personas, que tengan aspiraciones gigantescas y que, sí, un poco se alejen de ese entitlement de donde nacimos, sino que construyan su propia cosa. Ustedes en su trabajo también ven la otra cara de la moneda, que son los fracasos. Muchas compañías de su portafolio, entiendo, también fracasaron, cerraron, y a muchas les va a pasar. ¿Cómo entienden ustedes el fracaso? Y si me pueden contar algún fracaso que hayan tenido en su vida y qué aprendieron de ese. Si quieren, empecemos con Carmen. ¿Del lado de las compañías o de...? Preferible escuchar uno tuyo, quizá. Aunque dejo abierto a lo que... Si se te ocurre algo a ti antes, dale. A ver, dale. No, yo tuve un fracaso espectacular en Nueva York, que por suerte no acabó con mi carrera antes de empezar, pero básicamente cuando mi socio me dijo que nos podíamos asociar y ofrecer mis servicios a sus clientes, me presentó
el primer cliente que me presentó era uno de los clientes más grandes de Wall Street, Dow Jones Indexes. Y nos contrataron para hacer un sitio web para el Dow Jones Industrial Average para sus 110 años. Y o sea, fue como 18 meses, casi 2 años de trabajo. Ahí sacamos el prototipo, les gustó, empezamos a construir la versión ya para producción y un mes, 2 meses antes de terminar y de entregar, no pasamos el review tecnológico, mi contraparte tecnológica en Dow Jones me dijo: Fernando, esto es código de principiantes y no te puedo aceptar. Entonces fue un golpe muy, muy fuerte para mí. ¿Qué aprendiste de eso? Bueno, uno, a que está bien tomar riesgos, pero también hay que medir los riesgos que uno toma. Obviamente, cuando no sabes algo, por lo general, o sea, todo se ve más fácil, crees que va a ser más fácil, lo que en verdad es. Pero también aprendí que, bueno, a la final, lo único que no se puede evitar es la muerte. Entonces, al final también, bueno, me tocó trabajar en arreglar mi relación con mi socio, manejar mis propios temas de creencia en mí mismo, todo lo demás, pero más allá de eso, o sea, problemas superficiales, digamos, materiales que a la final no pasa nada, digamos, y se puede uno levantar de nuevo. Yo también me iría por el lado de dimensionar. O sea, cuando uno... o sea, hay temas más recientes, ¿no? Pero hay semanas que parece que todo se incendia, que startups están de picada para abajo del portafolio, también temas de equipo o de nuestro propio fundraising. Y después tomas perspectiva, tomas dimensión y la siguiente semana es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, creo que la perspectiva ayuda muchísimo. Y también ya yéndonos a fracasos de startups en el portafolio, a mí me gusta ir mucho al tema humano. Es regresar a ver cómo le están pasando esas personas que en ese momento están tomando decisiones difíciles y no ser una carga más, no ser una piedra más que en el camino de esos founders, porque igual, ¿no? O sea, la vida es como es y no porque tú como inversionista te portes mal trip, esa compañía va a salir adelante, ¿no? Entonces, más bien, en momento de fracasos de otros, cuando un niño está emperrado, te pones en cuclillas, te pones a su nivel y ves cómo le ayudas a navegar estos momentos duros y difíciles, ¿no? Por la naturaleza de su trabajo, y vamos ya cerrando, ustedes tienen que estar muy conectados con el mundo, ver qué está pasando. ¿En dónde ustedes aprenden? ¿Nos quieren recomendar algún libro, algún podcast? ¿O qué hacen para estar conectados con las tendencias a nivel mundial? Podcasts y TikTok. Podcast y TikTok, ¿ok? Eso es lo que hago yo. ¿Qué haces para que tu TikTok no esté lleno de basura? ¿Qué sigues, por ejemplo? ¿Qué haces? No sé cómo funciona el algoritmo, pero es mágico. Nada, me quedo viendo más tiempo las cosas que me interesan. Entonces, ¿O le das like? O le doy like. O sea, tengo ahí un par de expertos en AI que en verdad son expertos en AI. Entonces tengo las últimas noticias de AI. Y luego, ya con más tiempo, los podcasts. Camilo y yo escuchamos uno que se llama Invest Like the Best, que nos gusta bastante, y eso, otros de tecnología, etc. ¿Algún libro que quieras recomendar? Ahorita tengo varios libros, pero no necesariamente son como de emprendimiento. Yo creo que más bien
uso la lectura para tomar un break y más bien pensar en otras cosas. Pero de estos justamente, ¿cuál se te viene a la mente? Bueno, tú mencionaste los libros de Taleb, yo diría, no creo que son una trilogía, creo que son cuatro. Creo que son, sí. 4 que vienen juntos. Hay unas partes insufribles porque son para matemáticos y para estadísticas, pero esos yo los recomendaría. Carmen. Compartimos ese de Invest Like the Best, y así de emprendimiento algunos. Recién terminé este libro que se llama Super Communicators, que esto en lo que estamos metidos no es tanto de números, sino de comunicar, y para nuestro propio fundraising y poder comunicar todo lo que hacemos es una herramienta que creo que tenemos que desarrollar muchísimo. Entonces, eso, de ambos lados. ¿Dónde les puede encontrar, ya sea los emprendedores o los inversores? Bueno, nuestra página web es buentrip.bc. Ahí tienen información sobre nuestro portafolio, nuestra tesis de inversión, también nuestro correo. Y ambos somos bastante activos en LinkedIn. Carmen de la Cerda, Fernando Rivera. Excelente. ¿Alguna cosa más para cerrar? ¿Algo que le quieran decir a la audiencia? Emprendedores, empresarios, inversores. Sí, o sea, yo creo que este es un mundo para optimistas, entonces un llamado a todos los optimistas que no se dejan vencer y que creen que el futuro puede ser mejor, entonces invitarles o a emprender o a invertir, a contactarse con nosotros. Y también creo que no solo es esos dos caminos, sino si es que todavía no tienes una idea ganadora, entra a trabajar en una startup. Creo que esas son las mejores escuelas para en el futuro emprender. Entonces, aprender lo que implica emprender con riesgo ajeno, qué mejor. Les agradezco muchísimo por su tiempo y sus ideas. Gracias. Gracias, Marcelo.